los casos Ujú. candidatos. ¿Siente tú que esos debates han generado algún grado, porque tú estás recorriendo las calles, supongo, ha generado algún grado de movimiento en las agujas, llámalo así, evaluadoras del sentimiento electoral? Mira, la verdad es que yo creo que no del todo. Se comenta en algún momento el tema del debate, alguna respuesta específica, pero no es como en otro momento. Yo siento que en la calle hasta el momento no hay un ambiente electoral tan prendido. A mí me ha tocado estar en ferias, me ha tocado estar en puerta a puerta. La verdad es que hay algo de desinformación, primero por el tema del cambio del sistema electoral, o sea, por el redistritaje. Pero en segundo lugar, como todavía no comienza la campaña con propaganda en la vía pública, que eso comienza ahora en 2 semanas y media, hay un déficit también de información. Y yo creo que va a haber un flujo muy concentrado de información en las pocas semanas que van a haber para propaganda en lugares públicos. Entonces, yo no sé si es que es un problema que tenga que ver con las candidaturas, con el ambiente, pero está poco conversado con respecto en la calle el tema de los debates. Ahora, Oye, Fernando, escucho mi voz un poco tarde, como un retorno. no, está No sé si lo perfecto, podrán- está perfecto saliendo al aire, supongo, porque si no me hubiesen dicho acá, yo te escucho muy bien. Perfecto. Se escucha muy bien. Oye, Giorgio, ok, sí, debe haber una baja, sin duda, en la actividad electoral, en el entusiasmo, la efusividad normal. Yo creo que en gran medida también porque al reducirse todo lo que tiene que ver con la propaganda política en las calles, probablemente hay también una sensación ambiente de que la elección no está tan inmediatamente posicionada, ¿no? Sí, o sea, como te digo, la propaganda yo creo que cumple un rol, pero no es solo eso. O sea, yo creo que la falta de debate, al final también no se sabe muy bien cómo contrastar ideas. Más encima, el candidato que según las encuestas va liderando la opinión, que es Sebastián Piñera, se ha restado de la mayoría de los espacios en los cuales ha habido un debate, una conversación. Por lo tanto, yo creo que eso sin duda altera, modifica la posibilidad de generar un contraste más explícito, más allá de las noticias que salen día a día, los temas noticiosos, temas escándalos que salen en todo momento. Lo cierto es que falta más debate, y ahí yo me imagino que el hecho de que Sebastián Piñera se haya arrestado de varios de esos debates influye en que haya menos conversación al respecto de cosas concretas, más que solamente el historial o las posiciones predeterminadas de los que ya tienen asegurado su voto. Y ahí me parece que Sebastián Piñera tomó la opción de no participar porque como un cálculo político, por supuesto. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson. Giorgio, ayer desarrolló, hasta ayer se desarrolló lo que se denominó un plebiscito de no más AFP y bueno, ya hoy día se está hablando de que más de 1 billón de personas votó. Este plebiscito no tiene métodos de verificación respecto de las votaciones. ¿Cómo se sostiene un plebiscito en términos de legitimidad sin tener las cosas a las que estamos acostumbrados? ¿Ahí existe una fórmula por la cual se pueda apreciar exactamente cuál fue el resultado? No hay una fórmula que tenga el nivel de fidelidad que tienen las elecciones en general, con corroboración, pero recordemos que este no es un plebiscito vinculante, no es un plebiscito lógico. que se pretenda, ni que tenga la pretensión de ser vinculante, ni mucho menos. Y yo en ese sentido no solo celebro, sino que de verdad felicito a la organización de la Coordinadora No Más AFP, que se involucró con juntas de vecinos a lo largo de todo Chile, con sindicatos, con vecinos organizados y personas que estuvieron disponibles a estar en distintos puntos a lo largo de todo el país. Y eso me parece un esfuerzo de organización gigantesco para que, junto con voluntarios y voluntarias, estuvieran durante 3 días en las calles invitando a la gente a manifestarse. Ya es una manifestación esto.
y que cerca de, o sea, ayer mencionaban más de entre 600 y 700 mil personas, pero que les faltaba por contar votos físicos, y que el conteo esté llegando a cerca de 1 millón de personas, y me parece que es una manifestación de que acá hay un problema no resuelto con lo que ha hecho ni el gobierno ni gobiernos pasados en materia de pensiones, y que al parecer la ciudadanía en Chile o sea, hay un porcentaje importante de la ciudadanía que manifiesta incluso su opinión en papel, que ya no está muy satisfecho con la idea de arreglar el sistema de capitalización individual, el sistema de AFP, sino que está buscando una solución distinta. Y si lo pensamos como matemáticamente o económicamente, es imposible generarle una solución a los adultos mayores hoy, a los que ya dejaron de trabajar, si no es a través de algún mecanismo de reparto, ¿no? Porque ellos ya no están cotizando. Entonces tiene que haber un traspaso de la generación que está en el mundo del trabajo hacia la generación que ya está inactiva, y eso supone un reparto. Por lo tanto, insistir solamente en la capitalización individual, yo creo que ya no existe, o sea, no es como una alternativa dentro del mapa. Ahora, dentro de ese espacio se baten quienes dicen, no, mira, tiene que haber un porcentaje chiquitito que sea de reparto, como plantea el gobierno, del 15%, solo un 2%, y todo el resto a capitalización individual, o quienes planteamos que hay que ir progresivamente aumentando el porcentaje de lo que nosotros cotizamos, que vaya a un sistema de seguridad social que sea solidario. Entonces ahí me parece que el debate está interesante, y el aporte que hace la coordinadora con esta consulta, este plebiscito, me parece que pone presión a las candidaturas presidenciales y alimenta el debate. Sí, es interesante lo que pasa al respecto, porque aparentemente la consigna del movimiento, que es no más AFP, no es gradual, no deja matices, dice no más AFP, es no más AFP. Sin embargo, casi todas las cosas, por una razón mínima de realidad política, contemplan que incluso ustedes mismos en el Frente Amplio, que esto no puede ser una cosa que se termine de un día para otro. Es un proceso que, en caso de que todo vaya bien, vas a tener un tiempo entre que los fondos salgan de las instituciones administradoras de fondos de pensiones y terminen en lo que sea que pueda administrarlas más adelante. ¿Cómo se produce? Me encantaría saber, eventualmente en un escenario que a ustedes les gustaría que existiera, ¿cómo se produce el traspaso de aquellas cosas que hoy día se les ha comunicado a la gente, y podemos discutir sobre si eso es verdad o mentira, que son ahorros propios, a una situación nueva de reparto? Sí, a ver, la propuesta es que tiene Beatriz Sánchez. Las personas que estén escuchando pueden meterse a beatrizsánchez.cl, apretar ahí en propuestas, y la primera propuesta que sale es precisamente la de pensiones dignas. Recogemos buena parte de lo que dice la coordinadora No Más FP, que es una de las que ha trabajado una propuesta que en general no significa que cambia de un día para otro. O sea, lo que sí hay es una proyección a largo plazo, y obviamente que esto tiene que tener una discusión en el Congreso. Esto lo que tiene que tener es un mecanismo de cómo se va pasando año a año, pero lo que sí se quiere poner énfasis es que desde el principio se puede asegurar de que las pensiones más básicas, es decir, de los abuelos, de los adultos mayores que ya están recibiendo una pensión, sea equivalente a lo que es el sueldo mínimo. Y eso es algo que se hace un cálculo, significa un aumento del Producto Interno Bruto, significa una redistribución de las cotizaciones, pero lo que siempre se ha dejado claro es que no hay ningún tipo de expropiación a los ahorros ya generados. Es decir, todo el ahorro forzoso que se hizo hasta el momento de implementación de este cambio de sistema, van a seguir en cuentas individuales. Lo que pasa es que hacia adelante las nuevas cotizaciones van a ir entregadas de una manera distinta. Y nosotros somos partidarios de eso, somos partidarios de que en Chile, para que pueda haber un mínimo de viabilidad de un cambio de sistema para que terminemos con la AFP, significa que los recursos que cada persona individualmente tiene hoy día no pueden ser despojados, sino que son ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, lo que sí creemos es que no tienen que seguir siendo administrados por la AFP, porque hoy día, de hecho, estudios que mencionan
cuánto se pierde por el solo hecho de que las AFP generen la administración, es de entre un 10 y un 20% que podrían aumentar las pensiones por el solo hecho de que estén administradas hoy por organizaciones con fines de lucro. Y a eso sí se suma el cómo se entregan esos recursos, esos ahorros a las empresas mismas sin criterios, sin distintos criterios que puedan implicar la equidad. Bueno, se alimenta hoy día un sistema económico, un sistema financiero que muchas veces atenta contra los mismos trabajadores que son los dueños de los fondos. Sí, ahora hay un punto interesante en eso que plantea Giorgio Jackson y que tiene que ver un poquitito con qué pasa con las personas que consideran que los fondos son propios, son heredables incluso, y que de pronto ven que se estimula la creación de algún ente que es distinto, no necesariamente que es pérfido, pero es distinto y que genera una incertidumbre respecto de dónde van a terminar los fondos que uno por lo veía en una cartola individual. ¿Cómo se convence a esa gente que no van a perder los fondos? Que eso es lo interesante, porque hasta el día de hoy se nos ha dicho que esa cotización del 10% que uno le entrega hoy día a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFP, es un fondo individual. La pregunta es, ¿para qué va ese fondo? Y ese fondo va para ahorrar, invirtiendo en un mercado financiero, va para ahorrar para una pensión, ¿ya? Y te alcanza lo que alcances a ahorrar. Por lo tanto, este sistema lo que pone énfasis es que la culpa o el mérito de lo que logres ahorrar para tu pensión es solo tu responsabilidad. Por lo tanto, lo que establece es que las pensiones están en el dominio privado, es decir, no es algo de lo que la sociedad se tenga que preocupar más que solo obligarte a ahorrar mes a mes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todo lo que es el trabajo no remunerado, que históricamente está delegado a las mujeres, por ejemplo, en el cuidado, o que está al vaivén del mercado del trabajo, donde hay veces que hay crisis, etcétera, hay lagunas, hay miles de cosas que pasan permanentemente en lo que es el mercado laboral. Al final cae la responsabilidad en los trabajadores y trabajadoras, que una vez que se jubilan reciben hoy día pensiones equivalentes y promedio a cerca de 170.000 pesos. Entonces no creo que la responsabilidad de que los adultos mayores hoy día tengan una buena pensión tenga que recaer tan solo en ellos. Obviamente que tiene que haber un, no sé si premio, pero un incentivo a que no solo coticen, sino que tengan mejores pensiones a medida que más cotizan, pero tienen que haber rangos razonables. Y para eso un sistema de reparto como el que nosotros proponemos y que establece pensiones definidas de un cierto monto y que van por rango. De hecho, pueden ver la tabla de los rangos en la propuesta que está en la página web. Lo que permite es tener cierta certeza de que las pensiones sean vistas, y la jubilación, como un derecho, y eso es lo que se trata de un derecho, que independiente de las distintas cosas que tú hagas, tú tienes derecho a muchas cosas. Por ejemplo, libertad de expresión, da lo mismo lo que hagas, independiente que no trabajes, independiente que no hagas nada, tienes derecho a libertad de expresión, tienes derecho a voto, tienes derecho a la educación. Los niños tienen derecho a la educación independiente de lo que hagan, es porque tienen derecho a la salud, en algunas cosas, o sea, salud primaria, etcétera, tienen derecho. Una cosa es que se cumple mal ese derecho, pero tienen derecho. Y el tema es que también tienen que tener derecho a la pensión. Y por lo tanto, obvio que es importante que este sistema se pueda financiar y por lo tanto incentivar la cotización. Pero el hecho de que hoy día tengamos adultos mayores que no pueden llegar a fin de mes y que al final los que lo mantienen son o los propios hijos, haciendo un sistema de reparto familiar, por así decirlo, lo que termina haciendo es que los que quedan solos, los que quedan abandonados, están sumidos en una pobreza que yo creo que hay que preguntarse por razones humanitarias si es que es permisible o no. Entonces, a mí, al menos lo que me pasa cuando se plantea este debate es que dicen, bueno, pero díganle a los jóvenes que van a tener que en el futuro pagarle la pensión a los adultos mayores. Entonces, asumamos el riesgo de que los niños, tenemos que decirles que cuando sean mayores, un porcentaje importante de su sueldo se va a ir para sostener a los abuelos. Y bueno, yo estoy de acuerdo, yo estoy disponible a dar ese debate. Si los niños y los jóvenes tienen que aprender a también devolver la mano a quienes le dieron la vida, a quienes le dieron la educación, a quienes le dieron la experiencia. Si que uno lo plantea en términos humanos, de decir, mira, tú a tu profesor, a tu profesora, al que te enseñó a escribir, al que te enseñó a tocar guitarra, al que te contó los cuentos cuando eras chico, le vas a dar un porcentaje de tu sueldo, chiquitito, no sé,
5%, 10% de tu sueldo para ir a alimentar las pensiones de todos los adultos mayores. Si es que lo planteamos en esos términos, yo creo que vamos a empezar a fomentar la solidaridad y la reciprocidad entre las generaciones. Si no, esto se trata solo de rascarse con las propias uñas, que es lo que hoy día, y a mí me parece que no tiene mucho sentido sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de un país, si es que no le devolvemos la mano a quienes nos criaron. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson. Giorgio, finalmente en el tema, en materia de las pensiones hay un tema que es casi un fierro caliente en todas partes del mundo y que tiene que ver con un hecho objetivo. El hecho objetivo es que la medicina permite hoy que las personas vivan más tiempo. El hecho objetivo es que las personas, incluso en Chile, cuando tú ves los estudios que señalan a qué edad efectivamente están dejando de trabajar mucho más allá que la edad límite que le permite la propia jubilación de 60 en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres. Y en muchos países han tomado la decisión de extender el plazo hasta invocar la jubilación de 65, 67 años, casi todos los países de Europa, de la OCDE. Y ese tema, cada vez que se trata en Chile, es como, repito, un fierro caliente que nadie quiere asumir, pero no cabe la menor duda que en un país como el nuestro, donde tenemos una tasa de natalidad prácticamente casi negativa, vamos a envejecer muy aceleradamente y va a haber una incapacidad de poder reemplazar la fuerza laboral, salvo que importemos mano de obra extranjera, que es algo que se está haciendo en la práctica. Pero mi pregunta tiene que ver con eso. Tú eres partícipe, o el Frente Amplio es partícipe de, por ejemplo, sincerar las nuevas condiciones del hombre y la mujer de trabajadores y aumentar la edad de jubilación. En el contexto de un sistema de capitalización individual, por ningún motivo. Yo creo que eso sería profundizar las inequidades, es decir, como mantener y establecer, por así decirlo, una pequeña aspirina para un problema que es gigantesco y condenar y nuevamente culpar a los trabajadores por las malas pensiones y hacerlos trabajar más tiempo. Pero yo creo que en un sistema solidario y con un pilar de reparto que sea fuerte, nosotros, más allá que la propuesta hoy día plantea mantener la jubilación, yo creo que ahí el debate es más razonable, porque tú lo que estás diciendo es hagámonos cargo entre todo de esto, y ahí lo que se tiene que mover son los parámetros para que calce. O sea, tú tienes dos parámetros para que las pensiones sean sostenibles, más allá de los factores demográficos, ¿no? Porque tú bien mencionabas, la gente puede vivir hasta más adulto, más viejo, y por otro lado, la tasa de natalidad o la migración también o los flujos migratorios son cosas que van desde afuera y que van definiendo cuál es el campo laboral. Pero hay dos factores que uno puede ir moviendo para que esto sea sostenible. Uno es la tasa de cotización, es decir, cuánto cotiza cada uno de los trabajadores o trabajadoras para que esto sea sostenible. Y ahí es donde nosotros ponemos énfasis en esta propuesta, en la propuesta que se ha planteado desde la candidatura de Beatriz Sánchez, que efectivamente es aumentar la cotización hasta llegar a cerca de niveles del 18%, donde el empleador pone un porcentaje, donde el trabajador pone otro porcentaje y el Estado también pone lo suyo, desde un aumento del gasto en el PIB. Y el otro es el que tú mencionas, el aumento de la edad. ¿Ya? Pero esos son los dos parámetros que se pueden modificar para que esto sea sostenible. Algo siempre se ha dicho que el sistema de repartos están quebrados por definición por el tema demográfico. Es un tema que tanto el sistema de capitalización individual como el de reparto tienen que afrontar. Si antes una persona ahorraba imagínate, el sistema de FP, si es que antes una persona ahorraba durante, 40 años laborales, como prometía José Piñera, y vivía después, de los 65 un hombre hasta los 80, es decir, 15 años más, hasta los 80, y ahora viviera hasta los 90, ahorrando los mismos 40 años, obviamente que también se financia. Tiene que cambiar de alguna manera. Entonces los dos parámetros que tenemos, nuevamente, es o se aumenta el porcentaje de cotización o la edad. Entonces no es un problema del sistema de pensiones de reparto
el tema de la edad, sino que es un tema inherente al cambio demográfico. Pero en la propuesta que se plantea desde Beatriz Sánchez no se planea modificar la edad, sino el porcentaje de cotización. Giorgio Jackson, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Combinación Clave. Oye, una última reflexión con respecto a este tema, porque lo que he visto en algunas propuestas presidenciales, sobre todo del candidato oficialista, en este caso, porque todos sabemos que Piñera no planea cambiar el sistema de capitalización individual, pero se ha dicho ni un peso más a la AFP, que no es lo mismo que no más a la AFP. Ni un peso más a la AFP significa quizás la propuesta del gobierno de la cotización nueva, que se vayan a otro sistema de administración. Pero ojo, que la propuesta del gobierno mantiene el 10% intacto al sistema de administración de fondos de pensiones actual. Y yo creo que ahí hay una especie de engaño retórico que me parece bueno aclarar. Vamos a estar con el candidato presidencial Alejandro Guillé a continuación, ahí podremos comentar y muchos otros temas. Gracias, Giorgio. Ok, un abrazo, cuídate. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.